sigues en Entrevista Verdadera. Vamos a presentar a nuestra entrevistada. Se trata de la diputada hoy independiente por Chile Vamos, Carla Rubilar. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenas noches, Bea. ¿Cómo estás tú? Muy bien, queremos saber más del proyecto que permite o despenaliza el autocultivo de marihuana por harta confusión que se ha instalado, porque el proyecto original fue votado por la Comisión de Salud, sin embargo se presentaron 81 indicaciones que tenían que votarse de nuevo y eso ha motivado que el proyecto de alguna manera reflotara en estos últimos días. De esas 81 indicaciones, que son hartas, ¿no? ¿Cuántas se han alcanzado a revisar y volver a votar en la Comisión? 3. Solamente 3. La verdad es que, para que la gente lo entienda, este proyecto nace de mociones parlamentarias, no tiene empuje del Ejecutivo, y las mociones parlamentarias lo que buscaban era despenalizar el autocultivo. Esa es la esencia del proyecto, porque para que la gente lo entienda, el consumo no está penalizado en nuestro país, es legal. Lo raro de las interpretaciones que existían en nuestro país es que todo lo que uno hiciera para consumir que era legal, era ilegal. Entonces era raro. Entonces nosotros dijimos, bueno, aquí hay un vacío en la ley 20.000 que hay que arreglar y presentamos este proyecto, algunos parlamentarios uno, otros parlamentarios otro, bastante transversal, y empezamos a tramitarlo y se fue a sala y lo aprobamos en general, con bastante entusiasmo de varios parlamentarios. Perdón, solo para precisar, ¿qué es lo que se aprobó en definitiva a propósito del autocultivo? ¿Cuándo se considera autocultivo y cuánto es la cantidad de, y esto para ser bien precisa, planta o cantidad de marihuana que uno puede tener en la casa? Bueno, cuando se fue a la sala, el proyecto que se aprobó iba con 10 gramos de porte, con 6 plantas en la casa y con 500 gramos de tenencia, o sea, finalmente lo que se puede consumir, ¿no es cierto?, de la planta. Con eso se fue a sala. Entre medio, desde que vuelve el segundo informe por estas indicaciones, salen los fallos de la Corte Suprema, que cambian, a mi juicio, todo el análisis que uno tiene que hacer de este tema, porque antes nosotros decíamos, uy, hay un problema en la ley 20.000, hay que cambiar la ley. Pero cuando salen los fallos de la Corte Suprema, lo que ellos dicen es, esta es la correcta interpretación de la ley 20.000. ¿Cuál es esa? Y esta correcta interpretación de la ley 20.000 es que, dado que el derecho penal es de última ratio, ¿no es cierto?, es una cosa que uno tiene que utilizar al final, uno, como el bien protegido es la salud pública, lo que uno debe perseguir y penalizar es el tráfico, porque es el tráfico el que genera daños a terceras personas. Y no el cultivo de una persona, el autocultivo, que es justo lo que usted está legalizando. Exactamente, no el autocultivo para mí, ni tampoco para un tema colectivo para nosotros, sino que cuando yo quiero comercializar y traficar para efectivamente generarle un daño a otras personas. Esa es la correcta interpretación que hace de la ley 20.000 la Corte Suprema, y por lo tanto hoy día cualquier otro análisis de una planta, 2 plantas, 30 gramos, etcétera, va a ser mucho más restrictivo que lo que hoy día ha interpretado claramente la Corte Suprema. Y esa es la discusión que estamos teniendo, porque algunos dicen, no, hay que ponerle un límite. ¿Pero por qué hay que ponerle un límite si efectivamente uno puede traficar con una planta y puede consumir con 10? Si lo que se sancione, lo que la PDI, las policías, carabineros, los fiscales deben hacer es perseguir narcotraficantes y no perseguir consumidores. Perfecto. Ahora, diputada, entonces se apoya la idea original del proyecto y en el tránsito estas 81 indicaciones van a torpedear el proyecto. Sí, claramente. ¿Que quieren ponerse más restrictivas o incluso echarlo para atrás? Sí, tenemos las indicaciones del Ejecutivo que son más restrictivas. Y tenemos la de los parlamentarios oficialistas que lo que quieren es eliminar el autocultivo. Esa es una de las que votamos. Pero como el proyecto es extenso, hay otras que finalmente también pueden avanzar hacia ese tenor. Una de esas la rechazamos, que es una de las iniciales. Pero lo que parece más extraño es que tenemos parlamentarios que fueron autores del proyecto de despenalización del autocultivo que hoy día presentan indicaciones para prohibirlo. ¿Quiénes son esos? El diputado Farcas, por ejemplo, que a mí me llama la atención y me gustaría que explicara, porque es bien raro, digamos, que haga un cambio tan relevante, porque finalmente los argumentos también que se dan detrás no son muy lógicos. La pregunta que uno se hace es, y que siempre utilizan todos los que son detractores, son los niños. Es como que uno quisiera incentivar el uso de marihuana en niños, y eso nada más alejado de la realidad. Pero otra cosa es reconocer que efectivamente los menores consumen. Es cosa de ver las encuestas del Senda, que siempre salen muy rimbombantes, pero que son bastante poco desarrolladas en análisis. Cuando uno las desagrega, y eso lo vimos con la Fundación Ciencias para la Cannabis, uno se da cuenta que efectivamente ha aumentado el consumo en menores de edad. Pero el consumo problemático ha disminuido, por ejemplo, en los sectores socioeconómicos más bajos y donde ha aumentado en los más altos.
Entonces esta suerte de cliché que dice, no, es que esto es un daño para nuestros niños más pobres, no se basa mucho ni se condice mucho con lo que hay. Y si nos vamos al ranking de las drogas, entre comillas, que generan problemas, separamos al alcohol y a todas las drogas y van a ser casi iguales. El alcohol con todas las drogas al lado. Y cuando uno separa las drogas, uno se encuentra con que cannabis genera un consumo problemático de forma muy baja, cuando es pura, obviamente. Porque el dealer, el narcotraficante, que es la puerta de entrada a las drogas más duras de nuestros niños, lo que le interesa es que sean adictos. Y las mezcla con todo lo posible para que efectivamente puedan ser consumidores con problemas, digamos. Diputada, ¿cómo reacciona usted, que es médico, que es doctora, respecto a lo que han dicho algunas sociedades médicas, que han despertado una alerta de lo que se está legalizando? Y ponen la atención justamente en los menores de edad, pero también ponen la atención en que, como se ha registrado el debate, y al poner esta distancia o poner en relevancia lo que existe, que es esta diferencia de tratamiento de una droga como el alcohol, que en Chile no tiene ningún tipo de restricción ni prohibición, o sea, tiene restricciones a la venta, pero la verdad es que ¿cuánto se fiscaliza eso? Pero ni siquiera tiene un logotipo que diga, mire, el alcohol, no, la verdad es que no, o sea, en Chile, y aquí hay una presión enorme, porque Chile es productor de vino, por ejemplo, es productor de pisco, así es. Entonces ejercen un lobby muy importante. Entonces, lo que ellos dicen es, de acuerdo, hay que manejarse bien en todo esto, pero con el discurso de hoy día pareciera como que la marihuana es buena. Entonces llama la atención y alertan de eso. Ojo con el discurso público, que pareciera que la marihuana es buena y todo el resto de las drogas, legales e ilegales, son malas. O sea, como que poco menos que fumar marihuana es mejor que fumarse un cigarro. Entonces ellos alertan diciendo, cualquier tipo de esta sustancia, legales o ilegales, provocan efectos en el organismo, y queremos sacarnos de la discusión que pareciera como que la marihuana es buena. ¿Qué apunta usted, que es médico también, respecto a lo que dicen sociedades médicas? Yo personalmente creo que efectivamente ninguna droga es buena, y obviamente en menores de edad con más razón. Pero yo creo que la discusión va más allá de si la marihuana es buena o mala, porque nosotros la que estamos dando al menos es una discusión para mayores de edad. Y en esa discusión obviamente que entra el derecho y las libertades de las personas a tomar decisiones. Incluso la Corte Suprema lo dice en uno de sus fallos. Incluso decisiones que les puedan hacer daño, mientras no hagan daño a otros. Ya. Por eso lo que se persigue es el tráfico. Entonces, Perdón, lo que se guarda es el derecho personal. Efectivamente, es el derecho personal, que además está consagrado, un derecho constitucional, además de los tratados internacionales, etcétera, etcétera. Si nosotros vamos a hablar de los niños, debiéramos hablar entonces de una discusión mucho más profunda, porque los niños no son solamente, lamentablemente, adictos o consumidores problemáticos de alguna droga. Consumen muchísimo alcohol. Ninguno de los estudios ha podido aislar el tema del alcohol, de decir, mire, esto es lo que produce la marihuana pura y este es el daño. No, eso no existe. Todos los estudios están completamente asociados a consumo de alcohol, a tabaco, que también produce efectos sobre el sistema nervioso central, y bueno, y un montón de otras cosas. Nuestros niños muchas veces tienen dependencias por otras razones, y yo pongo ejemplos que rayan en lo absurdo, pero hay niños dependientes, por ejemplo, de los juegos de PlayStation y otras cosas que tienen que ver con la sociedad que íbamos construyendo de compite y memorice. Allí hay una discusión mucho más grande que podemos dar. Yo personalmente creo que si vamos a enfocar los esfuerzos, enfoquemos los esfuerzos de las policías, de los fiscales, en perseguir narcotraficantes, porque la droga que efectivamente envenena a nuestros niños en las poblaciones es la pasta base, no es la marihuana pura o la marihuana prensada para que se hagan adictos. Si vamos a enfocar en prevención, en educación, hagámoslo y enfoquemos los recursos en los niños para que entiendan los efectos que tienen todo tipo de drogas, legales o ilegales. A los que están consumiendo, expliquémosles lo que es la política de control de daño, para que por último tengan un consumo un poquito más responsable y no caigan en consumos problemáticos. Pero el enfoque de la prohibición que nosotros estamos teniendo en este país, miren los números, no ha servido para nada. Y en el mundo ha costado una enorme cantidad de vidas, y es cosa de verlo en las grandes guerras de la droga. Diputada, ¿cuál es la proyección que se hace claro, como se va avanzando mirando todas estas indicaciones, que son muchas? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Esto todavía está en la Comisión de Salud y tiene que seguir todo un tránsito. ¿Cuánto se van a demorar, cree usted, o hay un cálculo para mirar todas estas indicaciones y para que el proyecto siga avanzando? A ver, yo creo que hay mucha intención de parar el proyecto, porque como no hay acuerdo,
hay algunos que no quieren que salga, entonces dilatan, hablan harto. Es bien transversal, ¿eh? Porque hay diputados de un lado y otro. Muy transversal, muy transversal. Eso no es un tema de lo típico de oposición, o que no. Muy transversal. Y hay algunos que van a dilatar y van a hablar mucho en cada una de las indicaciones, cosa que esto demore. Hay otros que ojalá no avanzara esto mucho y pusieran otra urgencia y ojalá que se muriera. Y hay algunos que tenemos un conflicto súper grande como yo, que creo que si esto va a salir bajo el piso que puso la Corte Suprema de Interpretación, que a mi juicio es la correcta, que uno debe perseguir como Estado a los narcotraficantes y no a los consumidores, y este no es un tema de cantidades, sino que de criterio. Entonces, si va a salir una cosa mala, yo tal vez prefiero que se quede ahí y que permee esta interpretación de la Suprema en los fiscales, en efectivamente la Defensoría que ha llevado esta línea de interpretación, en las policías, en la misma sociedad. Esa es una discusión que yo tengo un conflicto, porque si yo veo que esto avanza hacia más límites de lo que hoy día han ganado efectivamente en los tribunales, creo que tal vez es mejor dejarlo hasta ahí. ¿Puede ser que se caiga el proyecto? O sea, que termine no votándose nunca. Puede ser. Puede ser, bueno, no ha habido impulso del Ejecutivo hasta el momento, pero sí tuvimos la presencia de la Ministra de Salud por primera vez, del subsecretario Lewy y del Ministro Díaz. Eso da una pequeña señal que parece que el Ejecutivo está parando algunas antenas y está viendo cómo intervenir. Perdón, pero el Ejecutivo, y quiero resaltar esto es una moción parlamentaria, ¿el Ejecutivo apoya el proyecto? No, el Ejecutivo nunca ha estado dentro del proyecto hasta hace poco que ingresó unas indicaciones más restrictivas, porque ellos pusieron una planta 2 gramos, dejaron fuera la tenencia, y como que están dando algunas señales de querer ingresar en la discusión del proyecto, creo yo, con la presencia del ministro Díaz, pero creo que con un enfoque equivocado. Entonces esto está muy enredado y yo no sé si vamos a tener mayoría para ningún lado. Entonces puede ser que esto termine no votándose nunca. Yo le voy a preguntar eso, si alcanza a hacer una lectura ya en global de la Cámara de Diputados de si un proyecto como este, que no sé si necesita mayoría simple, pasaría o no. Yo creo que lo que tienen mucha intención algunos de hacer es que solamente pase marihuana para uso medicinal. Que en eso hay como más consenso. Ahora, tampoco autocultivo para uso medicinal, sino que venta en farmacias, laboratorios, el gran negocio de las farmacéuticas en materia de cannabis medicinal. Y yo creo que eso es una bofetada a los pacientes, una bofetada a los que necesitan. Y ahí tenemos un conflicto. Y a lo que están haciendo varios municipios, además. Además, ya el trabajo que hace efectivamente Fundación Daya. Exacto. Sí, es restringir mucho más. Incluso algunas indicaciones para el uso medicinal y el cultivo ponían autorizaciones que hoy día no les piden. Entonces es como retroceder. Sí, un proyecto muy extraño lo que está pasando, porque es como que lo conversábamos antes, avanzamos 2 pasos, retrocedemos 3. Eso es que lo comentábamos antes con la diputada. Si uno mira el proyecto original y mira las indicaciones que se estaban discutiendo ahora, era bien increíble porque las indicaciones era ir para atrás con lo que ya se había votado y se había aprobado. Entonces uno no entendía estas 81 indicaciones, habían 5 que efectivamente era cambiar totalmente el proyecto, entonces uno no entendía muy bien la idea de la indicación claramente era votar el proyecto. Sí, yo también creo eso. Y bueno, si va a salir mal, yo prefiero que no haya nada. Con toda sinceridad. Si sale distinto o así como bajo este patrón o una cosa poquita, ¿usted lo votaría en contra? Así es. Sí, yo lo he conversado con varias agrupaciones que finalmente han trabajado muchísimo, porque este es un proyecto súper ciudadano, nace de la sociedad civil, nace de las marchas, y yo lo he conversado con ellos y la verdad es que tampoco tiene ningún sentido, no sé, pues que ellos se sientan engañados finalmente y que nosotros en el Congreso estemos haciendo algo que perjudica a los cultivadores más que les contribuye, porque tenemos que entender que hay una gran diferencia. Este país no debe perseguir consumidores, no debe hacerlo, eso está mal, es un error grave y lo más increíble es que yo siento que la Fiscalía lo ha ido entendiendo. Cuando uno habla con el fiscal Toledo, él dice, bueno, nosotros nos tenemos que adecuar en nuestra persecución a lo que ha dicho la Corte Suprema. Y es más, él dice, cuidado con esto de las cantidades de los gramos, porque ahí el manto de impunidad que puede caer sobre los narcotraficantes grandes, porque los que van a estar contando plantas y pesando con una pesita, seguro que son los narcotraficantes. Y a ellos sí que no se les va a pasar los gramos ni a nada. No sé, ojo. Diputada, la quiero llevar a otro tema, porque usted hoy día mismo hizo varias declaraciones y tiene que ver con la que conocemos como Ley Ricarte Soto, que es esta ley que nació a propósito del periodista Ricarte Soto, que puso la atención en lo que tienen que hacer muchas familias para juntar los medicamentos para poder combatir una enfermedad. Básicamente, una serie de familias que sus hijos están afectados por esta enfermedad es que los medicamentos o el tratamiento tienen un costo altísimo, o sea que deja a todo el mundo en la bancarrota, y si no viven como de la caridad o de los bingos, las rifas, no hay forma de costear.
beneficiar, y otras las enfermedades raras que tienen menos respuesta incluso para su propio mal. Entonces se creaba un fondo de dinero que iba a asistir a estas personas que no tienen ninguna otra posibilidad de costear estos medicamentos. ¿Por qué usted hoy día se manifestó muy contraria a lo que ha salido como parte del proyecto, e incluso mirando una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la falta de recursos? Mira, este es un tema bien complejo, porque primero, ¿cómo no alegrarse del ingreso a la ley Ricardo Soto de los pacientes que necesitan bomba de insulina? Que la verdad es que hay una labor hermosa de Hermes Gamonal, de Arturo Vidal, que apoyó desde lejos, pero de tantas personas normales como Marcelo y otros, o los pacientes con enfermedad de Crohn. O las pacientes que también necesitan nutrición enteral, que muchas veces es permanente y muy caro. Felices por ello, obviamente. Pero ¿cuántos quedan fuera? Perdón, esas son las tres enfermedades. ¿Cuáles enfermedades entraron? Porque están entrando de forma paulatina. Sí. ¿Cuáles son las enfermedades que hoy día se va a hacer cargo el Fondo Ricardo Soto? Ojo, tenemos la ley Ricardo Soto. En el primer decreto 11 enfermedades. ¿Ya? Algunas de ellas ya estaban cubiertas por otro tipo de fondos. Ya. Fondo de auxilio extraordinario, por el auge, etcétera, etcétera. 11. Ahora ingresaron 3. Y con estas 14 entramos en régimen, que son los 100.000 millones, es decir, el monto más alto que tenemos para cubrir esta ley de Ricardo Soto, que tiene un monto fijo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros en el primer decreto tuvimos enfermedades que ingresaron como hipertensión pulmonar, por ejemplo. Y en hipertensión pulmonar nos encontramos con que entró una parte y un tipo de hipertensión pulmonar. Y en ese tipo de hipertensión pulmonar, algunos medicamentos, no todos. Entonces tenemos la paradoja que tenemos una niñita, la Colorina, la hija de Sonia, que necesita un medicamento ahora en noviembre, ya se le acaban y si no corre riesgo de morir. Recordemos que Jacinta fallece y necesita un trasplante porque tiene hipertensión pulmonar, es decir, una enfermedad que evoluciona hacia la muerte. Entonces, esta pequeñita no, a pesar de que la ley Ricardo Soto dice hipertensión pulmonar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque hay letra chica, porque es una parte, es un pequeño pedazo, es como si los pacientes fueran pedacitos. Perdón, voy a hacer una pregunta, a lo mejor va a sonar muy ñoña, pero ¿esto es por un error o porque se quiso acortar la cantidad de beneficiados, porque no alcanzaban todos? ¿Fue porque hubo un excesivo detalle para quiénes son los beneficiarios? ¿Qué es lo que pasó ahí? A ver, yo creo que se hizo un análisis de que podían no alcanzar los recursos, entonces había que reducir el espectro de gente beneficiada, pero lo más, no sé, insólito es que hoy día tenemos una subejecución presupuestaria de ese primer decreto que es brutal. Nosotros tenemos solamente el 40% de los recursos gastados. Y así tenemos personas y niñitas como Colorina que no tiene para... Perdón, el 40% de los recursos de la ley Ricardo Soto gastados. Sí, de lo que podría haber gastado el Estado en todos estos pacientes, solamente el 40% se ha gastado. A ver, ¿y cómo es que no? A ver, yo sé que, a ver, para que todos nos enchufemos un poquito, yo sé que el presupuesto es algo súper delicado, porque si dice que las platas están destinadas para una cosa, no es llegar a decir, mira, no se gastó acá, tomemos esto y tirémoslo para otro lado, no se puede hacer. Exactamente. Es bien estrecho, bien complejo, pero... ¿qué quiere decir esto? O sea, está esta plata en posada, pero no se está incorporando a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque como en el decreto se puso que hipertensión pulmonar 1 de tales características y en tales medicamentos, si yo tengo otra hipertensión pulmonar que no está en ese decreto, no entra. Aunque me sobre la plata, no lo puedo ocupar en ello, por lo que explicaba. Pero eso es un mal análisis finalmente, porque yo hice una estimación que no se cumplió. O además hago un trámite muy burocrático que un médico me manda, me incluye en el diagnóstico, pero después voy a un comité y ese comité puede aceptarme y no, y quizás yo no tengo el prestador acreditado en la región para que me atienda. Es decir, finalmente se ha convertido en una ley tremendamente engorrosa que no ha abarcado universalmente a los pacientes y hoy día genera una desilusión, vea, que es brutal. O sea, yo de verdad pienso que este no es el sueño de Ricarte. Ricarte pensaba en un fondo único de medicamentos. Que pusieran, por ejemplo, un medicamento tanto y se les servía a todos los pacientes independientes de sus enfermedades, perfecto, que pudieran acceder. Hoy día han hecho pelearse a las agrupaciones para ver cuál entra y cuál no. Y ellas se llaman agrupaciones hermanas. Yo hoy día se apoyan, porque hacen cosas en conjunto. Obvio, si ellos viven, como tú muy bien decías, del bingo, de la completada, de la ayuda. Uno los ve en Facebook, en Twitter, cada uno traspasando cuáles son los eventos de los otros, apoyando, ayudando. Y hoy día ni siquiera los que habían ingresado a la ley de Ricardo Soto estaban contentos, porque saben que las otras enfermedades no tienen para cuándo, porque ya estamos en régimen y estamos en 14. ¿Van a ingresar qué? ¿2 más en el tercer decreto? ¿Y dónde están todas las demás? Y estas son las que pueden ingresar porque están codificadas, porque las de las enfermedades raras,
como las que agrupa Fechter, esas ni siquiera tienen código, entonces esas no existen. Diputada, ¿y hay una mirada desde el Ministerio de Salud que reconoce que no está funcionando de la mejor manera o para aprovechar todos estos recursos como para hacer ciertas modificaciones a cómo se planteó la ley, o todo esto es muy engorroso? Yo siento que no hay una mirada tan clara, tal vez lo saben en su foro interno, pero no lo reconocen. Y yo lo hemos conversado con las agrupaciones. Hagamos algunos cambios. Si ya la ley no funcionó, si ya la ley no es el espíritu, si ya no se acabaron los bingos, los completados, eso están a la orden del día. Busquemos otros mecanismos. Por ejemplo, hay un decreto, el 7910, que impide que uno pueda mandar a hacer en un recetario magistral medicamentos de alto costo en la misma dosis. Eliminemos esa parte de ese decreto y va a permitir que bajen de una forma muy relevante los medicamentos para los pacientes. O la Cenabás, que le vende a las farmacias populares en un costo mucho más barato, que le venda a las agrupaciones de pacientes, que intermedie también. Hagamos cambios en la ley, que si estos pacientes no van a poder entrar, por lo menos tengan estas posibilidades. O en el caso, por ejemplo, también de los pacientes que tienen deducibles de ISAPRES gigantescos, que también la ISAPRES está obligada a comprar la Cenabás al precio más barato y así el deducible va a bajar. Es decir, hay cosas que se pueden hacer. Y lo más importante es que hagamos existir a las enfermedades raras. Sí, hay un catastro más o menos de 7.000 enfermedades raras en el mundo. Cuando uno ve el vecindario, que no digamos que el vecindario es mucho más rico que nosotros, al revés, probablemente nosotros per cápita tenemos muchas mejores condiciones. El vecindario efectivamente tiene leyes de enfermedades raras que acogen a estos pacientes y nosotros damos pena en comparación con el vecindario. Entonces, por eso mismo con el senador Chaguán, que llevamos mucho tiempo trabajando con las agrupaciones, bueno, decimos, vamos a pedirle a la Corte Interamericana, a la Comisión, en realidad al relator, que venga, porque lo que está pasando en Chile no tiene comparación ni parangón en lo que está pasando en el resto de América Latina. Y no puede ser que el Estado chileno, el Estado, ojo, no digo este gobierno, ni la presidenta Bachelet, ni nada, el Estado de Chile no se hace cargo, y no somos un país pobre, porque tampoco digamos que somos Haití. Pero además la plata está. Y está ahí, o sea, está y no se utiliza bien y no se piensa bien. Entonces, ¿por qué no se piensa bien? Porque los pacientes están siendo vistos como un número y como una parte, como que tú tienes el corazón enfermo o el riñón. Y los pacientes son seres integrales, no son pedazos de cosas, digamos. Diputada, a propósito de este mismo tema, la quería llevar de nuevo a lo que estábamos hablando antes de la marihuana y esto mirando lo que pasa hoy día con el Ministerio de Salud. ¿El Ministerio de Salud ha entrado al debate del proyecto de marihuana? ¿Cuál es la posición que tiene el Ministerio de Salud? A ver, el Ministerio de Salud, entre comillas, entró al debate de marihuana a través del subsecretario Burros cuando cambió el decreto, pasó marihuana lista 2 y permitió la comercialización medicinal. Pero yo creo que está muy, pero muy enfocado hacia el tema de las farmacias y la venta y la comercialización. El espíritu inicial del proyecto de marihuana nuestro no tenía nada que ver con comercialización, ni siquiera del Estado. Ahora, si el Estado quiere entrar después de despenalizar el autocultivo, bueno, no hay problema, pero nosotros creemos que la esencia es que las personas pueden tomar sus decisiones y en eso el autocultivo es intransable. ¿Y en tema de autocultivo no han entrado directamente? No. Incluso le preguntó muchos parlamentarios tratando de enredar un poco a la ministra ese día cuál era la opinión y el tema de los niños y qué sé yo, y no, la ministra prefirió guardar silencio. ¿Cuál es la próxima vez que se reúne la comisión para tratar este tema o quizás no se trate, para seguir viendo las indicaciones? Si se cita, debiera ser el próximo martes para seguir viendo las indicaciones. Viene una indicación muy relevante a mi juicio, que es una indicación del diputado Mirosevic, que elimina la palabra cantidades. Yo creo que si la aprobamos podemos tener una discusión muchísimo más amplia. ¿Y eso sería el próximo martes? El próximo martes. Ya, bueno, si es que se juntan, porque también puede haber temas en tabla y este puede quedar fuera. Obvio, siempre puede pasar eso. Incluso el Ejecutivo podría aprobar un proyecto en urgencia, qué sé yo. Pero si sigue todo igual, esa indicación debiera votarse el próximo martes. Diputada Carla Rubilar, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, muchas gracias a ti. Vamos nosotros a... Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Recuerde, inmediatamente viene Mentiras Verdaderas con Ignacio Franzani. Que le vaya bien.